derechos humanos. ¿Cómo te va, Ignacio? Muchas gracias por atendernos hoy a la mañana. ¿Qué tal? Buen día, César. ¿Cómo Ay, andas? qué envidia que te tenemos, hermano. Ahí al aire libre, ¿eh? Acá. O es una pantalla de esas creadas también. No, 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 esto es real, esto es real, ¿eh? Esto es real, como dijo, ¿no? El compañero expert, ¿eh? Claro, exacto. Y acá con el mate también, me da I también am, real. I am a real person, dijo, ¿eh? De Argentina. Ah, la mierda. Bueno, ahí no hay chat, ¿eh? Dijo, soy yo. Este soy yo. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo linkeamos esos dos temas, Ignacio? ¿Por dónde querés ir hoy? Y efectivamente, César, los derechos humanos tienen un asidero muy fuerte con la ciencia. Ujú. Em, uno establece los derechos humanos desde el punto de vista, bueno, por supuesto, humano, moral, que pareciera, digamos, que están bastante alejados de lo que es el mundo de la ciencia. Pero fíjate vos, nos vamos a algún ejemplo bien práctico. ¿Se podría plantear el derecho a la salud y a la alimentación sin tener conocimientos de cómo funciona el cuerpo humano? Ujú. ¿Cómo funciona, digamos, cómo trabaja internamente el cuerpo humano? ¿Cómo derecho a la salud si no conocemos farmacia, medicina, eh, bioquímica, biología? Ahí ya nomás tenemos una relación directa que para establecer, digamos, el derecho a la alimentación tenemos que saber cómo el cuerpo humano digiere la comida, cómo se produce, ahí empiezan, ¿no? Las ingenierías agrícolas, y la salud, por supuesto, ¿no? Como tanto la producción de medicamentos, la producción de tecnología médica, como también cómo nuestro cuerpo asimila esos medicamentos y esa tecnología médica. Pero vamos más allá todavía, César. Fíjate vos, tenemos el derecho a la libertad de expresión. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Podría existir el derecho a la libertad de expresión si no conociéramos en el mundo de hoy informática, satélites, telecomunicaciones? ¿De qué nos sirve a nosotros hoy por hoy poder expresarnos si no tenemos los canales de comunicación y difusión de nuestros pensamientos? Y esos canales de comunicación y difusión, bueno, ahí tenemos, ¿no? Telecomunicaciones e ingeniería informática. Vamos más todavía a una cuestión mucho más básica. Eh, Cuando uno habla, por ejemplo, derecho a la propiedad individual o colectiva, es otro de los derechos humanos que está expresado en la Carta de Naciones Unidas. Eh, Fíjate vos qué interesante. El, el derecho a la propiedad y el derecho, ya sea, repito, individual o colectiva, se empezó a establecer en los albores de la humanidad. En los albores de la humanidad. Y estamos hablando del antiguo Egipto y Sumeria. Y de ahí nace, de esa necesidad, nace lo que hoy conocemos como geometría. Fíjate vos hasta dónde nos remitimos, ¿no? 5.000 años antes de Cristo. La palabra geometría, geo, viene de tierra. Y metría, bueno, es de medición, medición de la tierra. ¿Y por qué? Bueno, porque cada vez que se inundaba el valle de inundación del río Nilo, los egipcios tenían que volver a marcar qué parte de la tierra le correspondía a cada uno. Y de ahí nace, digamos, la necesidad de saber medir la tierra, de la geometría. Eh, y sin la geometría no se podría haber, digamos, determinado qué parte correspondía a cada egipcio de sembrar, digamos, en el valle de inundación del río Nilo. Lo mismo con el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. Así que ahí vemos cómo desde muy temprano todos los derechos que hoy consideramos humanos tienen en realidad un asidero físico que los vuelve posibles. Y ese asidero físico que los vuelve posibles es el conocimiento y, bueno, hoy por hoy la forma, digamos, más estándar de producir o más seria de producir conocimiento es el conocimiento científico. Eso de alguna manera obtura con la idea de que, digamos, todo es opinión. Al contrario, en este caso estamos hablando de ciencia y hablamos de hechos, de pruebas. Claro, exactamente, exactamente. Eh, no, no, o sea, emitir un derecho sin que sea posible de cumplir, ¿m? Son palabras vacías, ¿sí? Son meras, sí, opiniones o deseos, pero eh, un derecho, cuando uno dice, bueno, todos los habitantes del mundo, por el solo hecho de ser humanos, sin importar raza, religión, nacionalidad, color de piel, tienen derecho a tal cosa, es porque todos los podemos acceder. Todos tenemos la posibilidad de acceder y deberíamos acceder a esos derechos. ¿Y cómo hacemos para acceder? Y bueno,
ahí tenemos el conocimiento. La nacionalidad también es otra cuestión. La Podríamos plantear identidad, el derecho a la identidad, por ejemplo, ¿no? claro, podríamos decir que hay derecho a la nacionalidad si no conocemos la historia, la cultura, las lenguas de los países. Ujú. Bueno, ahí, ¿no? Todo lo que son las ciencias humanas, las ciencias históricas, las ciencias sociales, que determinan que alguien pertenece o no a cierta, o comulga o no con cierta nacionalidad. Entonces, bueno, ahí vemos que el conocimiento es una parte importantísima en, eh, en la construcción y en el acceso a los derechos humanos. Yo insisto con el tema de las pruebas porque, digo, pienso en el banco de datos genéticos, por ejemplo, ¿no? Que es una creación de la democracia, también se puede decir, y que está siendo de alguna manera también desfinanciado por este gobierno nacional. Y bueno, y que hay que ver cómo hacemos para sostenerlo, ¿no? Que es un poco lo que nos hemos planteado muchas y muchos, y sobre todo aquellos organismos de derechos humanos, hoy a 2 días del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Eh, ¿Cómo aportó, crees vos, ese organismo, esa organización, el Banco de Datos Genéticos, a la reconstrucción de la memoria, valga la redundancia, y a la identidad, ¿no?, de las personas? Y fue fundamental porque muchas de las pruebas escritas en papel desaparecieron. Ujú. Entonces uno, bueno, ese banco de datos genéticos, no solamente el banco de datos genéticos, también hubo trabajos, digamos, eh, que tomaron muchas herramientas de la arqueología, ¿sí? Sobre todo para descubrir movimientos de tierra que podían asimilarse a fosas comunes, en fin, hubo todo un trabajo de un montón de disciplinas, no solamente la genética, que contribuyó a recuperar la identidad de los detenidos desaparecidos del siglo pasado. Fue un trabajo multidisciplinario que no solamente nos sirvió a nosotros los argentinos para recuperar la memoria y la identidad de esas personas, sino también el trabajo de los argentinos sirvió como referencia para un montón de otros países. ¿Mm? De aquí se exportó conocimiento a Brasil, a Perú, a Paraguay, incluso hasta España. ¿Mm? España también tiene un montón de fosas comunes propias del franquismo, eh, en donde, bueno, Argentina marca, digamos, de alguna forma la cresta de la ola en conocimiento científico, esto que ronda, ¿no? Ciencias forenses, identidad de la memoria, etc. Eh, Estamos, digamos, por nuestra historia, por sí, nuestra historia y nuestra identidad, nos ha llevado, digamos, a convertirnos en referentes mundiales en este tipo de conocimientos. Eso, yo digo, a veces no se valora, ¿no? Ustedes desde la ciencia es algo, por lo menos el campo de la ciencia, es algo que se ve más en perspectiva, el valor y cómo se valora en otros países este trabajo hecho por argentinos, claramente, ¿no? Y argentinas. Y sí, sí, muchas veces por ahí en los foros, Claro. en los congresos, claro, y bueno, y cada tanto sí surgen documentales de otros países en donde muestran, ¿no? Cómo se va recuperando la memoria, porque, o sea, las desapariciones forzadas de personas no es algo propio de Argentina, eso ocurrió en un montón de lugares. Ujú. eh, y bueno, y en esa construcción, digamos, de la historia de cómo se recupera la memoria en esos países, suelen aparecer referencias a el trabajo de Argentina en ese campo, digamos, de la recuperación de la memoria de un país. Bien. Bueno, Ignacio, te mandamos un abrazo grande, te envidiamos ese paisaje que tenés atrás, algunos loros también que están bastante picantes ahí, que, que te quieren participar de la charla. Y bueno, y te vamos a convocar en unos 15 días para seguir con este tipo de contenidos. Un abrazo.